Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiel A. Chávez. Integrantes del equipo: Andreu Molar Edward Armand, Buenabat Reyes Visayelén, Ledesma Arroyo Manuel Tracaele, Meder González Miriam Betsabe. Grupo 606 de la sección A, turno matutino. Reflexión y refracción de la luz. La luz se encuentra sometida, como cualquier otra onda, a los fenómenos de reflexión y refracción. Ambos son dos fenómenos físicos que pueden experimentar un rayo de luz. Cuando la luz incide sobre la superficie de separación de dos medios que poseen velocidades de luz diferentes, parte de la energía luminosa se transmite, refracción, y parte se refleja, reflexión. Reflexión de la luz. Es un fenómeno óptico donde el rayo de la luz rebota cuando se encuentra con un material. En otras palabras, se produce cuando tenemos la sensación de que un rayo de luz rebota sobre una superficie, pero lo que ocurre en realidad es que el rayo de luz se devuelve al chocar con un medio diferente al que se desplaza. Componentes. Rayo incidente. Va desde el punto de origen hasta la superficie del cuerpo, que lo refleja. Rayo reflejado. Es el rayo que refleja la superficie. Superficie reflectante. Superficies que ofrecen una alta reflectancia solar. Línea normal. Punto donde el rayo incidente y el reflejante se encuentran. Ángulo de incidencia. Punto de reflexión donde se ubica la normal de luz sobre algún objeto reflejado cóncavo o convexo. Ángulo de reflexión. Ángulo formado entre el vector normal a la interfaz y el rayo reflejado. Medio. Este se produce en el mismo medio, como por ejemplo cuando un rayo de luz se propaga en un medio transparente y llega a una superficie de separación con otro, también transparente. Una parte sigue propagándose en el mismo medio, es decir, se refleja. Leyes de reflexión de la luz. Las leyes de reflexión de la luz explican la propagación del rayo de luz cuando se devuelve. Existen dos leyes. Primera ley, el rayo incidente, la normal a la superficie de incidencia, y el rayo reflejado están en el mismo plano. Segunda ley, el ángulo de incidencia A y el ángulo de reflexión B son iguales si el ángulo de incidencia es igual a 30 grados, el ángulo de reflexión es igual a 30 grados. Características de la reflexión de la luz. La velocidad de la propagación de la luz no cambia, la frecuencia de la onda de la luz no cambia y la intensidad del rayo reflejado es menor. Así como podemos observar en la siguiente imagen, el láser está reflejando en un vidrio con todas las características que acabamos de leer. Ejemplo. El primer ejemplo sobre reflexión es tener la posibilidad de vernos en un espejo, cuya superficie muy pulida permite devolver los haces de luz hacia nuestros ojos. Así como podemos ver en la imagen siguiente, sobre el perro está viendo su propio reflejo en el lago. Ejemplo. Nuestro segundo ejemplo consta sobre la existencia misma de los colores, ya que esos se dan debido a la reflexión. La luz blanca impacta en todas las cosas y estas reflejan únicamente cierta longitud de ondas. Las demás son absorbidas, que son captadas por nuestros ojos, así como podemos observar en la imagen siguiente del arco iris en una cascada. Refracción de la luz. Es un fenómeno óptico donde el rayo de luz cambia de dirección al atravesar un medio de diferente densidad. En otras palabras, se presenta cuando la luz pasa de un medio a otro. Es el fenómeno que explica por qué un objeto recto se ve doblado cuando lo introducimos en agua. El rayo de luz se desvía al pasar a un medio diferente del que procede. La importancia de la refracción de la luz es que nos permite disfrutar del uso de lupas, prismas e incluso es lo que hace posible que el arco iris se pueda observar. Los ojos también dependen por completo de la refracción, ya que sin ella sería prácticamente imposible el enfocar de forma correcta la luz en la retina del ojo. Es además un proceso de suma importancia porque permite el aumento en los lentes de las personas que presentan algún tipo de problema visual. Sus componentes son el rayo incidente, que es aquel que llega a la superficie de separación, el rayo refractado, que es el que pasa al otro medio, la superficie entre medios, que es el que divide ambos rayos, la línea normal, que es donde ambos rayos coinciden, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. El medio. Se produce en la frontera entre dos medios de diferente densidad. Cada medio tiene un índice de refracción n, que es la relación entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío c y la velocidad de la propagación de la luz en ese medio v. Las leyes son las que explican cómo se produce este fenómeno y básicamente se resumen en que la normal, los rayos incidentes y refractados están en el mismo plano y que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Sus características.
es que la velocidad de la propagación de la luz cambie, es decir, un rayo incidente sobre una superficie reflectante será reflejado con un ángulo igual al ángulo de incidencia. Ambos ángulos se miden con respecto a la normal a la superficie. Además, que depende del índice de refracción del medio, el cual varía con la longitud de onda. Esto hace que la luz blanca se divida en colores constituyentes cuando se refracta. Como ejemplo general de la refracción de la luz, podemos encontrar cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece quebrado, pero también se reproduce la refracción cuando la luz atraviesa las capas de aire a distintas temperaturas, de las que depende el índice de refracción. Algunos de los ejemplos más generales que encontramos es la imagen doble de acuarios, vajilla discontinua, refractometría, los destellos de luz solar y como principal el mencionado anteriormente. ¿Qué es la refractometría? Bueno, la refracción es una sustancia que sirve para indicar la concentración de algunos compuestos. Por eso se usa un instrumento llamado refractómetro, donde se colocan unas gotas de solución en la superficie prismática y se mide el ángulo de refracción. Como principal conclusión tenemos el fenómeno de la reflexión, que nos ayuda a comprender algunas de sus características como en los elementos más importantes, que es el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal, así como el medir los ángulos de incidencia y de reflexión con la idea de comprobar si son iguales entre sí. Para eso es necesario auxiliares de algunas herramientas básicas e importantes de la vida cotidiana. Y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.